Durante casi 2 años, cada vez que alguien mencionaba a Kazu en un titular de espectáculos, la frase siempre llevaba las mismas 4 palabras pegadas al lado: la ex de Nodal. Hoy, esa misma mujer agota estadios completos en 3 continentes distintos, sin que su nombre necesite ir acompañado de ningún apellido ajeno para vender una sola entrada. Si viste el título de este video y te preguntaste cómo alguien pasa de ser la nota al pie de página en la vida de otro artista a convertirse en la protagonista absoluta de su propia historia, te lo voy a contar con fechas, cifras y hechos concretos, revisados y verificados uno por uno, sin inventar absolutamente nada de lo que vas a escuchar. Aquí está el problema que vamos a resolver hoy, con todos los detalles. Cuando Kazu y Christian Nodal se separaron en mayo de 2024, buena parte de la prensa de espectáculos daba por hecho que ella iba a quedar reducida, mediáticamente hablando, al papel de madre de la hija de Nodal, mientras él seguía su carrera con normalidad al lado de Ángela Aguilar. Nadie, ni sus fans más fieles de aquella época, imaginaba que apenas un año y medio después, Kazu iba a estar vendiendo estadios completos, rompiendo récords de Billboard y llenando teatros en Nueva York y Chicago, mientras la conversación en redes empezaba a comparar sus ventas de boletos con las de la propia esposa de su ex, sin que ella misma tuviera que decir una sola palabra al respecto. En unos minutos vas a descubrir el dato exacto que confirma que Kazu no solo igualó el ruido mediático de aquella ruptura, sino que lo convirtió en el combustible de la etapa más exitosa de toda su carrera. Quédate hasta el final, porque el cierre de esta historia tiene un giro que ni sus propios seguidores más fieles esperaban en su momento. Para entender el tamaño real de este ascenso, hay que ir mucho antes de Nodal, antes incluso de que el nombre Kazu significara algo para el gran público fuera de Argentina. Julieta Emilia Casuccelli nació el 16 de diciembre de 1993 en Fraile Pintado, un pueblo de apenas 12.000 habitantes en la provincia de Jujuy, al norte de Argentina, muy cerca de la frontera con Bolivia. Su padre era camionero y guitarrista aficionado, y fue él quien la rodeó de música desde niña, aunque en un principio era su hermana mayor, Florencia, quien parecía destinada al escenario según recuerdan quienes la conocieron en esa etapa. Kazu empezó cantando cumbia a los 11 años bajo el nombre artístico de Julie K., participando en actos escolares y festivales locales de su provincia natal. A los 18 años se mudó a Tucumán para estudiar cine, una carrera que, según ha contado ella misma en distintas entrevistas, funcionó más como una excusa frente a sus padres que como una vocación real, porque su verdadero objetivo siempre fue la música. Poco después, se trasladó a Buenos Aires para estudiar diseño gráfico, viviendo con su hermana y buscando, en sus propias palabras, un hueco dentro de la industria musical, para poder vivir de ella de forma definitiva. Y eso no es lo más impactante de esta historia todavía, ni de cerca. En unos minutos vas a descubrir cómo una chica que cantaba cumbia en fiestas de barrio terminó siendo la primera mujer en toda la historia de Argentina en lanzar un álbum completo de trap latino. Si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento perfecto para hacerlo, porque aquí vas a encontrar el recorrido completo de las historias más importantes del regional mexicano y del género urbano, con datos verificados, y sin quedarnos solo en el chisme fácil que ya viste en otro lado. En 2017, con apenas 23 años y después de años de trabajos temporales para pagarse sus primeras grabaciones, Kazu lanzó Maldade, su álbum debut de 10 canciones, considerado el primer proyecto de trap latino interpretado por una mujer en la historia de Argentina. Ese mismo año participó en el remix de Loca, junto a Kea, Duki y Bad Bunny, un tema que no solo acumuló millones de reproducciones en YouTube y Spotify, sino que además se convirtió en la puerta de entrada de toda una generación de raperos argentinos hacia el mercado internacional, marcando el inicio de lo que hoy se conoce como la escena urbana rioplatense. Para 2019, con su segundo álbum Error 93, presentado con 3 shows consecutivos completamente agotados, ya se había ganado un lugar propio dentro de la escena urbana latinoamericana, mucho antes de que su nombre apareciera en cualquier titular relacionado con el regional mexicano o con la familia Aguilar. Pero eso no es todo. Justo cuando crees que ya conoces el origen de esta historia, aparece el capítulo que todo el mundo recuerda mejor, su relación con Christian Nodal. Kazu conoció a Nodal en 2022, durante un concierto en la Feria de San Isidro Metepec, en México,
donde el cantante mexicano la invitó a subir al escenario en un gesto que en su momento parecía simplemente una cortesía entre colegas del género urbano. La pareja confirmó su romance públicamente en los premios Gardel de ese mismo año, y a partir de ahí, buena parte de la cobertura mediática internacional sobre Cazzu empezó a girar casi exclusivamente en torno a esa relación. Se convirtió, para millones de personas fuera de Argentina que nunca habían escuchado sus discos anteriores ni sabían de su trayectoria previa, en la novia argentina de Nodal, una etiqueta que, aunque le dio visibilidad inmediata en el mercado mexicano y latino en general, también la encasilló durante casi 2 años completos, dejando en un segundo plano toda la trayectoria que había construido desde 2017. En abril de 2023, anunció su embarazo en pleno show en Buenos Aires, ante miles de personas, y el 14 de septiembre de ese año nació Inti, su hija con el cantante, cuyo nombre en quechua significa sol, en referencia directa a las raíces andinas de la propia Cazzu. Pero en mayo de 2024, apenas 8 meses después del nacimiento de la niña, la relación llegó a su fin, y ella misma lo anunció en un comunicado donde aseguró que respetaba profundamente al padre de su hija, pero que elegía priorizar su propio crecimiento personal y su equilibrio interior por encima de cualquier otra cosa. Suscríbete si quieres que sigamos investigando este tipo de historias con hechos verificados, revisando siempre las fuentes originales, sin inventar absolutamente nada de lo que te contamos aquí. Los meses siguientes a la separación fueron, según la propia Cazzu ha reconocido en varias entrevistas, de los más difíciles de toda su vida personal y profesional. Se alejó de las redes sociales para dedicarse por completo a Inti, y durante buena parte de 2024, su presencia mediática se redujo casi exclusivamente a la cobertura de la ruptura con Nodal. Todavía no te he contado la parte más interesante de esta historia, la que explica cómo empezó realmente su remontada. El regreso llegó en diciembre de 2024, con una presentación muy comentada en el Buenos Aires Trap Festival, donde recibió una de las ovaciones más largas de toda la noche, según reportaron distintos medios especializados. Apenas unas semanas después, el 19 de diciembre, lanzó La Cueva, una canción que hablaba abiertamente de dolor y abandono desde una perspectiva muy personal, seguida en enero de 2025 por Dolce, su primera incursión en los corridos tumbados, un género que hasta ese momento asociábamos casi exclusivamente con artistas mexicanos del regional. Ninguna de las dos canciones mencionaba a Nodal por su nombre en ningún momento de la letra, pero ambas fueron interpretadas de inmediato por sus fans como una forma de procesar públicamente esa etapa de su vida, sin necesidad de dar entrevistas explicando cada verso por separado. Pero el verdadero punto de quiebre llegó el 19 de marzo de 2025, con el lanzamiento de Con Otra, una canción que marcó su regreso a la cumbia después de casi una década, sin tocar ese género que la vio nacer artísticamente. La canción no solo fue un éxito comercial inmediato en todas las plataformas digitales, sino que en julio de ese mismo año superó los 170 millones de reproducciones en su videoclip, alcanzando el primer puesto global entre las canciones lanzadas por artistas femeninas en 2025, superando incluso a Lady Gaga con Abracadabra, una comparación que en su momento sorprendió a buena parte de la industria musical latina. Con Otra terminó consiguiendo disco de platino tanto en Argentina como en México, y logró el mayor debut histórico de una solista argentina en las listas de popularidad internacional, un récord que ningún otro artista de su país había alcanzado hasta ese momento. Lo que descubrirás en unos minutos es todavía más grande que un solo sencillo exitoso, porque lo que vino después cambió por completo la dimensión de su carrera. El 24 de abril de 2025, Cazzu lanzó Latinaje, su tercer álbum de estudio, un proyecto que ella misma describió como una obra conceptual, casi teatral, que mezcla trap, alingas, alingase, 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 tango, cumbia y folclore andino, en un solo relato narrativo, con una puesta en escena que arranca como si fuera un musical de Broadway ambientado en un bar. El disco debutó en el número 1 de Billboard Latin Albums, acumuló más de 675 millones de reproducciones en todas las plataformas, y rompió récords con 5 videoclips distintos que alcanzaron el número 1 a nivel global de forma consecutiva, algo que ningún otro proyecto de una artista argentina había logrado hasta ese momento. Con ese proyecto bajo el brazo,
Kazu arrancó una gira que la llevó por 6 países de Latinoamérica a lo largo de 2025, con 14 fechas completas en arenas de distintas capitales, incluyendo 3 noches consecutivas completamente agotadas en el Movistar Arena de Buenos Aires en septiembre de ese mismo año, cerrando esa etapa porteña con una puesta en escena cargada de simbolismo y raíces andinas. Y aquí es donde entra el dato que le da todo su peso al título de este video. En abril de 2026, Kazu llevó latinaje a Estados Unidos por primera vez en toda su carrera, arrancando en el Chicago Theatre con un sold out total la noche del 23 de abril, y continuando apenas días después con otro lleno completo en el Theatre at Madison Square Garden de Nueva York, además de fechas agotadas en Las Vegas, Los Ángeles y Houston. Durante su show en Nueva York, de 2 horas y media de duración, la artista rindió homenaje a Selena Quintanilla, interpretó una versión en vivo de La Bikina de Luis Miguel, y dedicó una parte emotiva del concierto a todas las madres presentes, presentando en vivo el tema Inti, escrito para su propia hija. La propia cantante anunció el éxito de la gira estadounidense en sus redes con un mensaje que decía textualmente: "Latinaje en vivo en Estados Unidos. Sold out por doquier, que locura. Nuevas fechas, no se lo pierdan". Y ahí fue cuando la conversación en redes dio el giro más comentado de toda esta historia. Miles de usuarios empezaron a comparar directamente sus ventas de boletos con las de Ángela Aguilar, con comentarios como sold out y no regalando entradas como una que conocemos, en referencia directa a versiones que circulaban sobre boletos regalados en presentaciones de la propia esposa de Nodal en su gira por Estados Unidos. Pero eso no es todo. Todavía no te he contado el dato que cierra por completo el círculo de esta historia, y que llega directamente desde su propia tierra natal. En febrero de 2026, durante un evento especial en la Plaza General Manuel Belgrano de Jujuy, transmitido en vivo ante miles de personas junto al canal Olga, Kazu anunció que el 12 de septiembre de ese mismo año se presentaría por primera vez en un estadio propio, el Estadio 23 de Agosto, en San Salvador de Jujuy, la misma provincia donde nació hace 32 años, como la hija de un camionero que tocaba la guitarra en sus ratos libres. La artista lo definió con una frase que resume perfectamente todo este recorrido de más de una década. El 12 de septiembre, en el Estadio 23 de Agosto, la historia se escribirá en casa. Además, ese mismo año fue reconocida como Artista Equal Global de Spotify y ganó 2 premios Lo Nuestro, en las categorías de Artista Pop Femenina del Año y Canción del Año, ambos por Con Otra, consolidando de forma definitiva su lugar dentro de la industria musical latinoamericana, muy lejos ya de cualquier titular que la relacionara únicamente con su expareja. Y aquí está la resolución completa del problema que planteamos al inicio de este video. Kazu no necesitó desmentir a Nodal, ni pelearse públicamente con nadie, ni dar entrevistas explicando lo que sentía verso por verso, para dejar de ser la ex de Nodal en la mente del público general. Lo que hizo fue exactamente lo contrario. Se subió a un escenario cada vez más grande, lanzó canciones cada vez más personales y honestas, y dejó que las cifras hablaran por ella misma, sin necesidad de mencionar a nadie por su nombre en ninguna entrevista. De ser una nota al pie de una historia ajena, contada casi siempre desde la perspectiva de otro artista, pasó a ser la protagonista absoluta de estadios agotados en Argentina, teatros llenos en Nueva York y Chicago, récords de Billboard que nadie de su país había alcanzado antes, y comparaciones directas con las artistas femeninas más grandes del momento a nivel mundial. El camino de la jefa del trap no empezó con Nodal, se remonta a una nena de 11 años cantando cumbia en actos escolares de Jujuy, y hoy queda clarísimo, con estadios y récords de por medio, que tampoco terminó con él. ¿Tú qué crees? ¿El verdadero despegue de Kazu ya venía desde antes de conocer a Nodal, gracias a todo el trabajo que hizo en la escena del trap argentino, o fue precisamente la ruptura y la exposición mediática que vino con ella, la que terminó de impulsar esta nueva etapa de su carrera? Déjamelo en los comentarios, y cuéntame si crees que las comparaciones constantes entre ella y Ángela Aguilar son justas, considerando que cada una viene de una trayectoria y un público completamente distinto, o si cada artista debería medirse únicamente con su propia carrera, sin necesidad de compararla con nadie más cada vez que sale una noticia. Si esta historia de superación y reinvención te ha dejado pensando, imagina lo que vas a encontrar en los próximos videos de este canal.
Aquí existimos para contarte lo que otros canales no se atreven a investigar a fondo, siempre con hechos verificados, fechas exactas y cifras reales, sin inventar absolutamente nada de lo que compartimos contigo cada semana. Suscríbete y no te pierdas nada de lo que viene. Nos vemos en el siguiente video.